Hola, muy buen día. Mi nombre es Alberto Martínez y el equipo está conformado por Ángela Montaño, Livani Díaz y Marco Andrés Cuenca. Y el día de hoy vamos a desglosar el paper de nombre Una Toolbox modular para la ingeniería de genoma gRNA-Cas9 en plantas basadas en el estándar Golden Braid, publicado por Marta Vázquez y colaboradores. Para empezar con el tema, es importante mencionar los conceptos de Cas9 y Golden Braid. CRISPR-Cas9 es un sistema de edición genética donde Cas9, una nucleasa, logra hacer cortes específicos en el ADN al ser guiada por un RNA guía que logra reconocer sitios de interés donde se buscaba cortar. Golden Braid es una herramienta modular que permite ensamblar secuencias de interés de genes e incluso concibe, según nivel de complejidad, la activación o inactivación de genes, e incluso un esquema completo para generar una respuesta en el organismo modificado. Estos conceptos son relevantes para la modificación genética en plantas, pero los métodos comunes tienen una eficiencia muy baja. Esta se caracteriza por la transfección de los protoplastos, es decir, células vegetales sin pared celular, ya que este método es de baja eficacia y ya que es difícil volver a regenerar una planta completa a partir de este modelo de célula. Por ello, se recomienda la edición genética de plantas mediante la introducción de tADN mediado por Agrobacterium, un método que permite la inducción de callos, la regeneración vegetal organogénica y en cuanto al ADN, este se puede integrar al genoma y asegurar su replicación incluso en los tejidos somáticos. Este método presenta una posible mejora, la necesidad de combinar varios genes en una sola pieza de tADN para aumentar la eficiencia de la edición génica. En cuanto a la transformación mediante Agrobacterium, Atomefaciens puede transferir ADN entre diversos reinos. Esto gracias a su capacidad de inducir tumores por su plásmido TI, que permite ser una región de transferencia de ADN. Este tADN se inserta a la planta y se propaga con una recombinación homóloga, donde secuencias de ADN intercambian secciones de sí mismos, permitiendo modificaciones precisas. La transformación de plantas mediante diversos plásmidos y vectores se hace con la ayuda de bacterias agroinfectantes como lo son Atomefaciens y A. rhizogenes. Las células vegetales o la planta modificar finalmente se cocultiva con dichas bacterias, permitiendo la transferencia de información. Dado el interés por poder combinar varios genes en una sola pieza de tADN para aumentar la eficacia de la lesión génica, se presenta Golden Braid, una herramienta que facilita construir grandes ensamblajes de varios genes, donde simultáneamente se transfieren varias piezas de la información genética a la célula. Se puede ver un orden resumido de este proceso en la esquina izquierda inferior. Este proceso comienza diseñándose in silico, organizándose por unidades básicas de clonación, que son básicamente todos los componentes de la estructura de un gen completo, como promotores, el gen como tal, terminadores, entre otros en pantalla. Esto se junta para poder consolidar un gen funcional deseado, y eso se debe tratar antes de comenzar el nivel 0, incorporando sitios de reconocimiento para BSAI, adición de 4 nucleótidos flanqueantes en los extremos, etc. En el nivel 0 o domesticación, se emplea la enzima BSAI que junta las VC en unidades de transcripción completas y listas para introducirse a un ADN. Después está el nivel 1, donde la enzima BSMBI incorpora estas unidades de transcripción en el vector con estrategia iterativa de doble bucle, ya que BSMBI produce cortes en las secuencias que reconoce liberando un overhang en cada extremo del ADN, el cual es compatible con los previamente adicionados en las VC, y por iterativo significa que se repite el proceso varias veces, construyendo una cadena de ADN larga y compleja. Aquí se adiciona un gen funcional solamente, pero el nivel 2 es un nivel complejo que, a su estructura, permite generar una respuesta o activa vías específicas en la planta, dado que es un complejo multigénico. La metodología utilizada en el presente trabajo empírico inició con la construcción de las partes Gb a través de una técnica de domesticación con ayuda de primers obtenidos de la plataforma de Golden Braid. Se generaron amplificaciones por PCR con ADN polimerasa de alta fidelidad, Thermo-Scientific. La síntesis de DNA de doble cadena se llevó a cabo con fragmentos de genes IDT GBblocks. Para la guía de ensamblaje de RNA, en el nivel 0 y 1, se utilizaron los primers gRNA-XT2F y gRNA-XT2R, que fueron resuspendidos en agua y un tampón STE. Las reacciones de restricción ligadura BCA1 se establecieron en 10 microlitros con 1 microlitro de mezcla de primers. Además, 1 microlitro de reacción fue sometido a electroporación para convertirse en células de top 10 de E. coli, y con ello se realizó un conteo de colonias blancas que crecían en agar. En la clonación en vectores de destino de nivel alfa y omega, se generó una secuenciación parcial para comprobar los límites de las partes, y para las reacciones de ligadura de restricción
mediante el mismo protocolo utilizado en la construcción de las partes GB. Posteriormente, para la agrofiltración, los plásmidos se transfirieron a GV3101 de Agrobacterium tumefaciens por electroporación. Las plantas de nicotina fueron sometidas al proceso de agrofiltración luego de 6 semanas, con ayuda de cultivos bacterianos cultivados en la noche. Para ello, se aprovechó la superficie abaxial de las hojas más jóvenes de cada planta con una jeringa sin aguja. Para la extracción de DNA genómico y ensayo de restricción de la enzima por PCR, se tomaron muestras transcurridos 5 días de la filtración. Estas fueron molidas, mezcladas y centrifugadas por 3 minutos. El DNA fue sometido a un proceso de lavado con etanol y pasó a sedimentarse. Finalmente fue disuelto con un tampón de ilusión. La prueba PCR, ADN polimerasa y los primers permitieron identificar los amplicones de DNA, la intensidad de banda de los productos resultantes de PCR, que fueron estimados con ayuda de Benchley y fueron sometidos al protocolo de purificación de PCR-Qiagen. Posteriormente, en la clonación de BCA1, se amplificaron los cebadores XT12BCA1F y XT12BCA1R, con ayuda de una reacción de restricción ligadura en PDGB3, alfa 1. Como paso final, se recogieron muestras de las hojas cofiltradas, fueron homogenizadas y extraídas con tampón de lisis pasiva para finalmente pasar a un proceso de centrifugación y dilución. La actividad flux y R-Look se determinaron siguiendo el protocolo Dual Geo de Promega, con ayuda de un sistema activador represor TU. Ahora bien, hay que empezar a hablar sobre los resultados de discusión. En primera instancia, tenemos que hablar sobre el ensamblaje de gRNA, siendo que en esta misma se realizaron un total de 12 combinaciones en base al tipo de buffer y concentración de primer para el ensamblamiento. Finalmente, de estos mismos ensamblamientos resultantes fueron transformados en E. coli para medir su eficiencia. Es así que a partir de ambas variables se visualizó que los mejores resultados se obtenían una concentración de primer de 1 micromolar y buffer de H2O con incubación de 30 grados centígrados. De aquí pasamos a hablar sobre la expresión transitoria de Cas9 adaptadas a GB. De este mismo cabe mencionar que se diseñó un gRNA para XT1 y XT2, así como por su parte 2 Cas9 optimizados para humano y para planta denominadas HCas y PCO-Cas9 respectivamente. Los resultados demostraron que se obtuvo una eficiencia de mutaciones de HCas9 de un total del 11%, mientras que por otro lado PCO-Cas9 obtuvo un 4.8% de eficiencia. Por otra parte, existió un 12% de eficiencia para XT1 y 10% para XT2. De todo esto mismo se infiere que los niveles de eficiencia de XT1 fueron mayores, dado que posee una mayor cantidad de guanina y citosina, es decir, una mayor cantidad de enlaces de hidrógeno, derivado a que están conectados por 3 de estos mismos. Posteriormente se planteó que el sistema Golden Braid facilita el diseño de Cas9 con funciones novedosas, por ejemplo como activadores o represores transcripcionales. Para probar esto se experimentó con una versión inactiva de Cas9 denominada DeadCas y se diseñaron 5 unidades transcripcionales, 2 con dominios represores diferentes, otros 2 con dominios activadores y uno de control sin represor ni activador. A su vez se probaron 5 ARN guía dirigidos a diferentes regiones del promotor del gen nopalina sintetasa, denominado PNOS, el cual estaba funcionado con un indicador luciferasa para medir su actividad. En la imagen A se puede observar las posiciones diana de los ARNG en el promotor. Cabe resaltar que se diseñaron guías tanto en dirección de la cadena sentido, el 2 y el 4, como antisentido, el 1, 3 y 5. En la gráfica B se muestra la comparación de la capacidad de represión de los diferentes ARNG utilizando la nucleasa de Cas9, sin represor ni activador. Se observó una tasa de represión variable según la posición de unión con el promotor, siendo menores a medida que la posición del ARNG se acercaba al inicio de la transcripción. En la figura C se muestra la tasa de represión medida de las variables de Cas9 con ambos dominios represores. Se observó una represión mayor con la variable colocada en el sentido de la transcripción, ARNG4. Por otro lado, los niveles de inactivación encontrados con ambos represores fueron similares. En la gráfica D se muestra la influencia del dominio represor BRD inducidos por las variantes de ARNG. De sus resultados, solo se observaron una variación en el ARNG4, mientras que no se notó diferencia para los ARNG que se acercan más al origen de la transcripción. Posteriormente se probó si el Cas9 con un dominio activador podría aumentar la actividad transcripcional del mismo gen, utilizando la misma comparación anteriormente descrita, pero ahora con las nucleasas combinadas con los dominios activadores. Se observó una mayor eficiencia de activación con el dominio BP64. Y en la última gráfica se observa la relación entre la actividad del gen indicador
para cada versión de la nucleasa de Cas9. Como se puede observar, las dos barras más cortas representan la nucleasa con los dominios represores, la barra intermedia es de Cas9 sin represores ni activadores y las barras más altas representan la actividad de las nucleasas combinadas con los dominios activadores. A partir de estos resultados se demostró que Cas9 podría actuar como un activador o un represor transcripcional. Finalmente, se realizó un análisis de restricción de dos clones de estructuras policistrónicas de nivel 1 dirigidas a fucosil en los carriles 1 y 2, utilizando la enzima de corte EcoR1. Asimismo, en los carriles 3 y 4, una digestión por HindE3 dirigida para psilociltransferasas, dos clones de una construcción de nivel 2 derivado de su ensamblaje binario en los carriles 5 y 6, digeridas por BAM-H1, y finalmente, dos clones de su ensamblaje con HCAS9 en los carriles 7 y 8, y digeridas por PSM-PI1. Las principales conclusiones a las que llegó este artículo fueron que los elementos de expresión transitoria de Cas9 adaptadas a Golden Braid demostraron capacidad de actuar como genes informadores en nicotina bentamiana. Las herramientas de software de ensamblaje no solo simplifican la creación de construcciones para usuarios inexpertos, sino que también hacen que GB sea un sistema de ensamblaje autónomo y completamente arrastrable. Además, la modularidad de GB permite las combinaciones prefabricadas de matrices de ARNG y Cas9, y el bucle de clonación permite un ensamblaje con muchas posibilidades de cassettes de expresión en ARNG, monosincrónicos y polisincrónicos, lo que aumenta la capacidad de multiplexación del sistema. Por ello, los resultados demostraron que existe completa funcionalidad en el uso del software Golden Braid en la técnica de modificación genética de CRISPR-Cas9. En cuanto a los errores y contradicciones que encontramos en este artículo, notamos que en la primera parte del experimento con N-bentamiana se obtuvo una mayor eficiencia de transformación con la nucleasa Cas9 optimizada para humanos en comparación de la nucleasa optimizada para plantas, a pesar de que esta investigación se realizó en un modelo vegetal. Además, esto nunca se justifica en los resultados ni en la discusión. Por otro lado, estas eficiencias obtenidas fueron calculadas con base en la presencia de una banda no digerida y se menciona en el artículo que esta prueba puede no ser suficientemente sensible para detectar de manera precisa la tasa de mutación, y consideramos que los niveles de eficiencia fueron muy bajos para proseguir con los experimentos que se realizaron posteriormente.